La serie Cuento del Lado Oscuro fue un hito en los 80, podríamos decir. Fue eso de Abyss extraño en donde se juntan varios genios del terror y logran condensar obras en capítulos de 30 minutos, a veces un poquito menos. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esta serie, que tenían capítulos de una duración promedio de 30 minutos, fue emitida entre el 83 y el 88. Luego Rubinstein pasaría a hacer la serie Monstruos. Pero yo creo que este es el pico en donde esta serie, creada por George Romero, pero además que tenía gente como Stephen King, Clive Barker, Fritz Weaver, Tippi Hedren, Christian Slater, Harry Anderson, Victor Garber, Seth Green, Marcia Cross, Yeardley Smith, William Hickey, Penelope Ann Miller, Deborah Harry, Jodie Foster y Eileen Eckhart. Y debo agregar a Max Wright, el querido Willy de la serie Alf, y Brent Spiner, Data de la serie de Star Trek. Es la serie de antología de terror por definición. No le quito tampoco a La Dimensión Desconocida del 85, pero esta es una, digamos, serie única de terror. Esto es una serie más dirigida hacia el terror, a pesar de que hay capítulos que obviamente o son comedia negra o otras cosas, ¿no? El primer episodio fue escrito por Romero y se llama Truco Trato, y tenía a Bernard Hughes. Luego de terminada esta serie, en el 88, sale la película de Cuento del Lado Oscuro en 1990. Una película que narra 3 historias que eran similares a la serie, más una historia que era la que juntaba a las otras 3. Fue considerada también como la verdadera tercera parte de Creepshow, ya que Creepshow 3 había sido realmente terrible y es una secuela no oficial, ¿no? Pero en este caso trabajaba William Hickey, Deborah Harry y Christian Slater. Christian Slater se lo ve muy jovencito en esta serie porque justamente, si mal no recuerdo, su capítulo, que es The Stubborns, o Stubborns vendría a ser la traducción como terco, básicamente. Se lo ve súper jovencito en esa serie, y después verlo en la película, ¿no? Junto con Steve Buscemi, que es una especie de estudiante de arqueología que compra una momia o consigue una momia, y a Julianne Moore súper jovencita, es espectacular. Las 4 temporadas fueron obviamente después rejuntadas, actualmente se puede conseguir por DVD, pero que tuvo un problema, ¿no? Cambiaron la banda sonora, entonces eso realmente generó un problema, ¿no? De los episodios que tenías, bueno, tenías a Truco Trato, tenías El Hombre Nuevo. El Hombre Nuevo es una muy buena historia, es una historia de un hombre que había dejado de tomar y está trabajando en ventas junto con un compañero, el cual le aparece un niño y claro, y le crea un problema, ¿no? Porque no recuerda ese niño, la madre sí, el hermano también. Iba a haber un giro bastante inesperado, pero es, digamos, un hombre que se ha recuperado del alcoholismo y cómo va a ir cayendo al alcoholismo. Es una historia súper oscura, terrible, ¿no? El procesador de texto de los dioses, que es, digamos, un cuento que tiene a Bruce Davison. Un caso de testarudez con Christian Slater, que ya les hablé de ello. En las cartas, que es una historia también sobre tarotismo. Contéstame, que es una historia también terrible de un teléfono que está sonando. El falso profeta, que es una historia que tiene una moraleja muy extraña, pero básicamente es una mujer que queda atrapada por una máquina, que ella sigue cábalas y cosas para ver cómo llevar su vida, ¿no? Está preocupada por el futuro en lugar de estar preocupada por el presente, y queda atrapada en este lugar con una máquina que en teoría lee la fortuna y que no la deja tomar el tren, básicamente, porque siempre le dice no deberías, sí deberías.
y otras que eran más de ciencia ficción, como Un aro a través de la cabeza pelirroja, que aparece Penélope Ann Miller y John Hurt, que es una historia muy de ciencia ficción, más que nada, una historia muy, muy atrayente. Esta serie tuvo tanto éxito que yo diría que como Creepshow, y de hecho muchos de los que trabajaron en esta serie, como Romero, de hecho creo que Paul Sabini también estuvo metido por acá, de invitado, Stephen King, como habían repetido, esta gente logró crear, si Creepshow es la película de antología por excelencia, Cuento del lado oscuro es la serie de antología de terror, voy a aclarar, por excelencia, ¿no? Después tenemos antologías más generales, como puede ser Cuentos de la Dimensión Desconocida, o otras series que hubieron en la época que quisieron emularlo, pero creo que en cuanto a terror, esta serie es una de las mejores. De esta serie salió mucha gente, de hecho hay capítulos como El piano satánico, que aparece Lisa Bonet. Para el que no sepa quién es, era quien hacía de hija en el show de Bill Cosby. Pero claro, hay que tomar en cuenta también quiénes estaban atrás, y uno de esos que estaba atrás, que repitió posteriormente en Monstruos, fue Richard P. Rubinstein. Creo que era un gran creador de antologías. De hecho, fue alguien que trabajaba muy de cerca con George Romero. Inclusive en la película del 78, Dawn of the Dead, y la antología, trabajó en Cementerio de Mascotas, hizo The Langoliers como productor ejecutivo, fue productor de Thinner, también otro cuento de Stephen King, The Night Flyer, también produjo con Stephen King, Dawn of the Dead del 2004 también la produjo, The Stand de Stephen King también la produjo, y la última producción que hizo fue en Duna. O sea, estamos hablando que era gente que realmente conocía su oficio y conocía lo que hacía, y que trabajaba tanto con Romero como con King, y eso le permitía también tener colaboraciones en todos estos proyectos, ¿no? Pero para hablar un poco de la parte técnica de esta serie, todo el mundo, pero era un presupuesto decente, con historias contadas desde puntos de vista más, intimistas. No tenía un gran despliegue de locaciones, escenarios ni vestuarios, sino que se basaban en lugares más que nada cerrados, en donde te iban a ir contando una situación o desarrollando una situación con una moraleja. Siempre había una moraleja o un tema central que trataba de, problemas cotidianos, podía tratar de sentimientos, podía tratar, por ejemplo, en el caso del procesador de palabras de Dios, era un hombre que estaba con una familia que era terrible y descubre que ese procesador que compró, cada vez que escribe algo, cambiaba alguna faceta de su vida. Muy buena serie, aparte para recordar lo que era vivir en los 80, para todo el que no haya vivido en los 80, se lo recomiendo para que sepan cómo era la vida, mucho más simple. Para el que haya vivido en los 80 va a ser gratificante volver a esa época maravillosa donde tenías, en lugar de computadoras, procesadores de palabras, que hoy en día no sirven para nada, pero bueno. Y bueno, si la vieron, por favor recomienden a alguien un capítulo que les haya gustado. Si no la vieron, bueno, recomendárselas. Van a tener a los grandes del terror y van a disfrutar mucho, sobre todo si son amantes de este género maravilloso que es la antología. Así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.